le va, amada iglesia? Como dijo la hermana Roxy al principio, nuestros pastores, nuestros amados están de vacaciones para la gloria del Señor. El Señor ha sido bueno, ha sido fiel con ellos y les ha permitido tomarse unos días. Así que no se olviden de tenerlos en sus oraciones para que realmente el Señor les dé el reposo, el descanso y sobre todo que renueve las energías de nuestros pastores y que renueve la visión para este año que viene, ¿sí? Así que bueno, bien. ¿Cuánta gente? Es como que, opa. Volvimos al horario de la mañana, al pedido del público y bueno, estoy nerviosa, hermano, pero vamos a dejarle esto al Señor porque no es en mis fuerzas. Él toma el control de todo y en todo momento, ¿sí? Así que hacía un año que no estaba acá. El Señor de a poco va restaurando todas las cosas que la pandemia cortó, ¿sí? Entonces, para la gloria de Dios, Él sigue siendo fiel y podemos ver su mano en cada una de nuestras vidas. Así que vamos a orar primero, ¿sí? Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en esta mañana, una vez más, tu presencia está en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque para este momento vos nos llamaste, para estar juntos, unidos, en un mismo espíritu, Señor, haciendo aquello para lo que fuimos llamados. Adorarte, papá, adorarte, exaltar tu nombre, Señor. Y ya no solo, Señor, sino en medio de una familia, porque nos diste familia, nos hiciste hijos y nos diste una familia. Por eso, Señor, que en esta mañana como familia, cada uno de nosotros estemos unidos en un mismo espíritu, que sea tu Espíritu Santo el que, Señor, plante una semilla en cada corazón, que cada persona aquí presente, que cada hijo tuyo, Señor, reciba esa palabra poderosa, porque tu palabra es espada de doble filo, que nos penetra, Señor, que nos transforma. Señor, que sea tu obra en cada uno de nosotros, sabiendo, Señor, que vos sos fiel y que vos das, Señor, el crecimiento en tus tiempos. Señor, te damos gracias. Gracias por esta mañana y gracias una vez más porque vos sos poderoso, Señor, y vos sos Rey de gloria. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Señor está en control y el Señor quiere hablarnos. Y hoy fue muy luchada esta palabra en realidad, fue bastante procesada la cosa, ¿sí? Porque literalmente, como dice la pastora siempre, no hay ninguna palabra que el Señor dé a su pueblo que primeramente no haya traspasado al mensajero. Y hoy, simplemente siendo vaso y vasija útil en sus manos, vamos a ver qué nos dice el Señor. Así que la lectura de hoy, la palabra de hoy, está en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento. Y para los que conocen y para los que todavía no leyeron esa parte de la palabra, Samuel era un sacerdote, un juez y un profeta. Él fue el último de los jueces del pueblo de Israel, ¿sí? Ustedes saben que Israel es el pueblo de Dios y en aquel momento, hasta ese momento, hasta que llega la historia a Samuel, justamente estos dos libros, la primera y la segunda de Samuel, son las que nos cuentan la transición que hizo el pueblo, su pueblo, el pueblo elegido de Dios, ese pueblo que había contado con el privilegio de haber sido elegido, ese pueblo que tenía un Dios que era su rey, su soberano, quien cuidaba de ellos. Ese rey era Dios y ese su pueblo en este tiempo, y es lo que vemos a lo largo de todo el libro de Samuel, se puso a mirar al mundo, bajó sus ojos del Rey de Gloria, bajó sus ojos de ese Dios creador y puso sus ojos en el mundo. Y empezó a mirar lo que el resto de los pueblos tenía. Y el resto de los pueblos tenía un rey que era un hombre.
Entonces ellos exigieron que ellos querían un rey hombre, ellos querían lo que el mundo tenía. Entonces Samuel, que es este profeta, este juez y este sacerdote del Señor, fue precisamente el que acompañó al pueblo, el que estuvo en esa transición de ser un pueblo donde había un único y verdadero rey que los gobernaba y era Dios, a través de los hombres que él iba disponiendo, a un gobierno monárquico donde había un rey que era un hombre, ¿sí? Pero ese es el libro, ese es el contexto. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? El lugar, primero, de lo que vamos a hablar hoy, es en Silo. Es la ciudad donde estaba el tabernáculo. Y el tabernáculo era el lugar mismo de la adoración. Era el lugar donde los sacerdotes llevaban las ofrendas, los sacrificios, ¿sí? Era el lugar donde cada año y en cada momento el pueblo de Israel iba a la adoración a Dios, y también era donde ellos iban a presentar justamente esos sacrificios para hacer, porque eso era lo que delante de Dios, ¿sí? Era el olor grato, aquello que Dios exigía para el perdón de los pecados. Y para eso el Señor había, en la época de Aarón, el hermano de Moisés, de entre todas las tribus, el Señor eligió a la tribu de Leví, porque de esa tribu eran Moisés y Aarón, ustedes recordarán, y él eligió a Aarón. Y en Aarón el Señor instituyó el sacerdocio, ¿sí? A todas las demás tribus el Señor les dio una tierra. Dentro de la tierra prometida les dio un espacio físico para que cada tribu viviera, ¿sí? Y se multiplicara y creciera. Pero a la tribu de Leví no le dio una tierra, sino que directamente les dio el sacerdocio, con lo cual los sacerdotes no tenían una tierra propia, ¿sí? Y vivían en el tabernáculo, ellos vivían en adoración, o sea, el servicio de ellos era su vida, ¿sí? Y era justamente a través de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias, con que, y de ciertas partes de los animales ofrecidos en sacrificio, que los sacerdotes y sus familias eran sustentados, ¿sí? Pero todo esto ustedes ya lo sabían. Así que este es el contexto. Esto es de lo que, dentro de lo que estaba pasando en la lectura que hoy tenemos, ¿sí? Pero antes de ir al pasaje, en 1 Samuel 1:3, ustedes no lo busquen, yo se los leo, yo se los cuento. En 1 Samuel 1:3 dice, nos empieza presentando que al momento de la historia que hoy vamos a contar, el sacerdote, el sumo sacerdote del tabernáculo era Elí, y que oficiaban de sacerdotes en ese momento sus 2 hijos. O sea que Elí y sus 2 hijos son los que en este tiempo, en el tiempo en que Samuel nace, son los sacerdotes del templo. ¿Sí? Este es el contexto más o menos para que sepan, por si alguno no sabía qué era el tabernáculo o qué era, qué hacían los sacerdotes. Ahora sí, entonces vamos a ir al pasaje. Vamos a ir al pasaje que es justamente 1 Samuel 2, del 27 al 36. Y dice, un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, así dice el Señor, ¿no sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón? De entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo? Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan,
aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con su poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para empañarte de lágrimas los ojos y abatirte el alma. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y te doy esta señal. Tus 2 hijos, Ofni y Fines, morirán el mismo día. Pero yo levantaré a un sacerdote fiel, que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y los familiares tuyos que sobrevivan vendrán y de rodillas le rogarán que les regale una moneda de plata o un pedazo de pan. Le suplicarán, dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. Tremenda palabra, ¿sí? Y el tema en esta palabra, acá nosotros la podemos dividir en 3 partes, este mensaje. El primero, en el versículo 27, perdón. La primera parte, versículos 27 y 28, donde el Señor le recuerda a Elí, lo pone en contexto, como yo acabo de hacer con ustedes, lo pone en contexto, le recuerda, ¿sí?, cuál fue su llamamiento. Le recuerda de qué manera Dios lo llamó. Y una de las primeras cosas que le recuerda es que no lo llamó por algo especial que él haya hecho, sino que él era parte de ese ministerio sacerdotal por ser del linaje, por ser descendencia, ¿sí?, de Aarón. Y le recuerda claramente para qué lo había llamado, ¿sí?, desde el sacerdocio. ¿Cuál era la función del sacerdocio? ¿Sí? Entonces, ahí le dice, tiene que venir al altar. El altar, la presencia misma del Señor. Llevando, le dice, las ofrendas y sacrificios. Las ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento son la sombra, son la figura de lo que realmente después fue el sacrificio perfecto que fue en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, el pueblo se sabía pecador. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo cual todos éramos pecadores, incluso los sacerdotes, incluso el sumo sacerdote. Con lo cual Dios llamó a una tribu específicamente, a un linaje específico, para que sean hasta ese momento intercesores delante de Dios por nuestros pecados. ¿Cómo? Para eso el Señor instauró el sistema de sacrificios. Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, como el Señor es justo, pero también nos ama, en este sistema de sacrificios por nuestros pecados, el que muere es un inocente, ¿sí? Un inocente que nunca pecó. Por eso fue que se instauró este sistema. Por eso los animales deberían ser puros, sin manchas, ¿sí? Y la vida del animal y nuestra vida está en la sangre. Por eso el altar se rociaba con la sangre. Por eso la palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque finalmente el Cordero perfecto que fue sacrificado, ¿sí?, para el perdón absoluto de nuestros pecados fue nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso fue una sombra de lo que después vendría. Pero también le dice que tenían que quemar incienso. Y el incienso en la palabra representan las oraciones. El sacerdote llevaba y oraba por las peticiones, sí, por el pueblo. Y por último, le dice, te di un efod. El efod era la vestimenta. La vestimenta del sacerdote implicaba,
significaba, representaba la santidad. La santidad. Y tenían que ver con el comportamiento y la conducta que tenía el sacerdote, en lo que se manifestaba la santidad. Esa era la misión. Y el Señor acá le recuerda a él para qué lo llamó, para todo esto. Así que la primera fue un recordatorio. La segunda parte, en el versículo 29, ¿sí?, es un cuestionamiento. El Señor le cuestiona algo. Y estos son los versículos ejes y clave de este mensaje. El Señor le dice, primero le cuestiona y dice, ¿por qué pues tratan con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? Aquella razón para la cual fue instaurado el sacerdocio, aquella razón para la cual estos hombres eran sacerdotes, estaban menospreciando, estaban literalmente despreciando al Señor en eso que era el objeto de su servicio, ¿sí? Es como decir que los hermanos, las hermanas que, los que son ujieres, que saben que tienen que estar en la puerta, no sé, vengan y se sienten allá y no estén cumpliendo, o sea, una de las funciones que tienen, ¿se entiende? Menospreciaron la esencia del servicio a la que fueron llamados, literalmente, pero ahora vamos a ver por qué. Pero por otro lado, y esta es la gran pregunta, ¿no?, cuando le dice, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Ese fue el cuestionamiento de Dios. ¿Por qué en el ministerio al cual fuiste llamado estás despreciando, estás menospreciando mi presencia, mi persona? Pero la otra pregunta es, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? ¿Sí? Y en esa honra que él le daba primero a sus hijos, también estaba involucrado el pueblo. Y por último, la tercera parte sería las consecuencias, ¿sí? La tercera parte de este mensaje, como vimos, el Señor dice, y esa parte empieza por tanto, dice, ¿no? En mi versión dice por tanto, en otras dice en cuanto. Y cuando la palabra pone esto es porque lo que viene hay que prestarle mucha atención porque el Señor está reafirmando, ¿sí? Bueno, por tanto, entonces esto va a pasar. Y hay dos veces en la que aparece. Cuando el Señor nos anima o nos instruye a qué hacer y entonces hay una promesa de Él para nosotros, como la de Filipenses 4 que dice, por tanto, por nada estén afanosos, o sea, no se preocupen por nada, no tengan preocupaciones, sino lleven delante del Padre en oración, en súplica, en ruego, en clamor, con acción de gracias, lleven esas preocupaciones, vuélquenlas al Padre, ¿sí? Y entonces, y ahí viene su promesa, y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá sobre nosotros. Y nosotros muchas veces usamos esa promesa fuera de contexto, que la paz del Señor sobrepase todo entendimiento. Sí, esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a venir sobre vos, sobre tus pensamientos, sobre tu corazón. Pero primero vos tenés que volcarle a Él aquello que te preocupa, aquello que te angustia, aquello que te afana, ¿sí? Esa es una promesa, eso es algo que nos gusta. Pero hay otras veces en la palabra de Dios donde Él primero nos recuerda, ¿sí? Después nos cuestiona y finalmente Él dice, bueno, por tanto, acá hay una consecuencia, porque actuaste de esta forma, porque esto tenías que hacer, pero hiciste esto, entonces esta es la consecuencia, esto es lo que viene. Y la consecuencia finalmente vino. Pero ahora el tema es, ¿qué hicieron los hijos de Elí? ¿De qué forma Elí honró más a sus hijos? Y si vamos, yo no se lo pasé al hermano, porque se los quiero ir leyendo así rápidamente y de a uno. En el mismo capítulo 12, en el versículo 12, dice que los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Y en las diferentes versiones
No solo eso, sino que dice hombres impíos, perversos, que no tenían conocimiento del Señor. O sea, no que no tomaban en cuenta al Señor, sino que no conocían realmente al Señor, ¿sí? Ministraban en la casa del Señor, pero no lo conocían. Los hijos de Elí fueron una generación que, habiendo nacido en la casa del Señor, no habían nacido de nuevo. Nunca lo conocieron realmente. Y como se dice, eran cristianos de cuna, era una generación que nació en la iglesia del Señor. Y una de las versiones, una de las traducciones para impíos que se usa es hijos de Belial. Y esto significa hombres de moral baja, indignos, malvados, que vivían en el centro del ministerio, pero sin embargo no estaban ministrando al Dios único y verdadero. Los versículos 13 y 14 dicen: la costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela. Y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que enganchaba el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Eran hombres voraces, glotones, codiciosos y corruptos. Corruptos porque aquello que era ofrendado al Señor lo tomaban para sí, algo que no era de ellos. Pero también voraces y glotones, porque como dijimos antes, el Señor había especificado claramente qué porción de las ofrendas era para los sacerdotes, pero ellos tomaban todo lo que querían, ¿sí? En el versículo 15 y 16 dice: además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera a que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. O sea, que estos hombres eran profanos, porque estaban profanando literalmente las ofrendas que eran del Señor, prepotentes y violentos. En Números 18, después en casa léanlos, ¿sí? Todo el capítulo nos especifica muy bien cuáles eran los derechos y las obligaciones de los sacerdotes y de la tribu de Leví toda, ¿sí? Pero en el versículo 17 específicamente, cuando está hablando de los animales considerados santos, cuando se está haciendo la ofrenda con estos animales, dice: por tanto rociarás su sangre en el altar y quemarás su grasa como ofrenda presentada por fuego, de aroma grato al Señor. La grasa quemada elevaba un aroma que era lo que el Señor esperaba. Y estos hijos de Elí, ellos pedían cuando aún no se había quemado la grasa. Pero la carne, dice el Señor, será tuya, lo mismo que el pecho de la ofrenda mecida y el muslo derecho. Había una porción muy específica de la ofrenda que era para los sacerdotes, pero ellos tomaban todo lo que querían, ¿sí? Y en el versículo 32 del mismo capítulo 18 de Números dice: no profanen las ofrendas sagradas de los israelitas, porque de lo contrario morirán. Dios daba una palabra y decía que en la obediencia, como nosotros siempre lo estamos recordando, está la bendición. Pero había también una advertencia: el que tocara la ofrenda de los israelitas moriría, ¿sí? Entonces, no solo profanaban y eran violentos, sino que también eran un mal testimonio, porque esto hizo que los israelitas dejaran de ir a llevar las ofrendas, dejaran de ir al templo. El pueblo se desmotivó
por el mal testimonio de los sacerdotes. ¿Sí? Finalmente el versículo 17 dice, así que el pecado de esos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. ¿Sí? Eso quedó bien clarito, no hace falta explicar. Era un pecado gravísimo a los ojos del Señor. Pero eso no era todo lo que hacían. En el versículo 22 dice, Elí, que era ya muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Había corrupción moral, adulterio y fornicación en la casa del Señor, en el tabernáculo. Ellos miraron al mundo. El mundo adultera, el mundo fornica. Los santos hijos de Dios, apartados con un propósito, no adulteran, no fornican. El adulterio y la fornicación de ellos con estas mujeres, antes de ser un acto sexual y físico, empezó en sus corazones. Empezó en el momento en que miraron al mundo. Por eso la pregunta, amada iglesia, es, ¿estamos nosotros adulterando o fornicando con el mundo? ¿En qué áreas de nuestras vidas? Porque para adulterar y fornicar, nosotros sabemos que somos la esposa de Cristo. Él es nuestro amado. Nuestra devoción y nuestra vida es en adoración a Él. Cuando nosotros literalmente empezamos a mirar el mundo y a desear para sentirnos llenos, satisfechos y plenos las cosas del mundo, no le estamos dando a Cristo lo que Él es en nosotros, nuestra plenitud, la satisfacción de todos nuestros deseos. Entonces, el adulterio y la fornicación, ¿sí?, empieza en el corazón. Entonces, Santiago 4:4 justamente dice, no sé si el hermano lo puso, sí, dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemiga con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Adulterio y fornicación con el mundo, hermanos, es no conocer a Dios. Y estos hijos de Eli no conocían a Dios, no respetaban la presencia de Dios, porque no lo conocían verdaderamente, ¿sí? Y bueno, finalmente en los versículos 23 y 25 que les leí recién, también la consecuencia dice que aunque Elí les llamó la atención, ya Dios había determinado que estos hijos murieran. ¿Por qué? Porque Oseas 4:6 dice bien clarito, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermano, si usted no sabe las tablas, si usted no sabe analizar un texto, si usted no conoce lo último de la tecnología o no sabe cómo manejar una computadora, no pasa nada. No se va a morir. El tema es que usted, sí, y lo que acá dice, por eso Oseas 4:1 se refería bien clarito. ¿Cuál era el conocimiento que llevaba a su pueblo a morir? ¿La falta de qué conocimiento? De conocer realmente a Dios. Nosotros pasamos muchas horas buscando, informándonos, teniendo el conocimiento de cómo alimentarnos, de cómo hacer ciertas actividades, de cómo mejorar nuestro trabajo, de cómo ser más eficiente en el trabajo. Nos llenamos de conocimiento, pasamos horas buscando el conocimiento que nos ayude en las diferentes áreas de nuestras vidas. Y el conocimiento real que tenemos que tener para no morir es el de quién es nuestro Dios y quién es nuestro Padre. Porque por falta de conocimiento mi pueblo perece, ¿sí? Entonces, estos eran los hijos de Elí. Hasta acá
veníamos. Y sobre los hijos de Elí hay muchísimas prédicas, pueden encontrar por todos lados, hay muchísimas cosas para decir. Pero nosotros nos vamos a centrar, como dije al principio, en Elí, porque la pregunta al Señor y el mandato se lo da a él. Y el mensaje era para Elí, ¿sí? Elí era el sumo sacerdote, él tenía una gran responsabilidad sobre sí mismo, sobre el pueblo y sobre los otros sacerdotes. En 1 Samuel 3:1 nos dice, ¿sí? Sigue siendo en el capítulo 3 este mismo tiempo, pero en ese versículo nos dice, la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. La presencia del Señor no era evidente, porque la palabra del Señor escaseaba en el pueblo, en la época en que Elí era sacerdote. Con lo cual, esto nos habla claramente de que aunque él era el sumo sacerdote, aunque ese era su ministerio, él no estaba teniendo una relación con el Señor de la forma que cumpliera, que llevara adelante con excelencia ese ministerio, ¿sí? Si eso hubiese, el entender, porque a veces nos puede pasar a nosotros que estamos y entender que no estamos bien con el Señor, que por tanto quizás el ministerio se ve afectado, pero eso nos tiene que llevar a la reflexión y a buscar más y a conocerlo más y mayor intimidad. Pero eso no pasó con Elí. El tema es, Elí no entendió en este punto de su vida, quizás se había olvidado, no sabemos cómo fue antes, pero por sus hijos podemos ver que servir al Señor era un privilegio, que servir al Señor era adorarlo. ¿Por qué? Porque adorar al Señor es servirlo. Porque nosotros fuimos llamados a adorar a Dios. Este es nuestro grande llamamiento. Y adorar no es adorar en la iglesia el domingo a través de un ministerio, como puede ser el pastoral, algunos quizás. No es adorar desde la puerta, no es adorar desde la alabanza, no es adorar desde la prédica solamente. Adorar es cuando yo salí por esa puerta y aún antes de haber salido, con toda mi vida. Adorar a Dios es toda mi vida, en mi casa. Yo adoro a Dios como hija de Él primeramente, pero lo tengo que adorar como esposa, como madre, como compañera, como amiga, como alguien que trabaja, en todos los aspectos de nuestra vida. Y ahí es cuando el Señor dice que busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? La otra vez cuando hablábamos con los chicos que se bautizaron, alguno me decía, yo pensé que la alabanza y la adoración tenía que ver solo con las canciones. No, mis hermanos. Esa es una parte de la adoración al Señor, que le encanta, que está buenísima y es parte de nuestra vida de adoración. Pero nuestra adoración al Señor se manifiesta en todas las áreas de nuestras vidas, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ver que Elí no solamente falló y fue cuestionado en su ministerio dentro del tabernáculo, sino que también fue cuestionado como padre, que es otro ministerio, ¿sí? Los diferentes comentaristas, y acá son muy fuertes las palabras que fui encontrando. Si bien Elí era el padre de estos hijos, el mensaje es para los padres que hoy hay en esta iglesia, papás y mamás, es para ambos, ¿sí? Y para aquellos que hoy no son padres ni madres, que aún no lo son, el mensaje es para saber quizás qué parte de estas descripciones puede llegar a ver también en tu vida. Porque el Señor, lo bueno que tiene, porque Él es bueno, que Él nos muestra aquellas cosas que tenemos que corregir a través de su palabra. Y Él nos da la forma y la fuerza para hacerlo a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, los diferentes comentaristas describieron a Elí como un hombre perezoso, con poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo y que constituye una obligación. Y lo llamaron perezoso como padre justamente
porque el Señor a Elí lo hizo cargo del pecado y la desobediencia de sus hijos. Y después vamos a ver por qué. Pero también lo llamaron perezoso porque cuando la mamá de Samuel fue al templo a adorar a Dios, la palabra dice que lo encontró a Samuel a la puerta del tabernáculo, sentado en una silla. Pero después cuando en el final de los días de Elí vienen a avisarle que eso que el Señor dijo que iba a pasar, finalmente pasó, que en el mismo día sus 2 hijos murieron y el arca del Señor había sido tomado por los filisteos, él una vez más estaba sentado en una silla, ¿sí? a la puerta del tabernáculo. Era flojo, tenía poca diligencia, lo consideraban haragán, lento en las acciones. Y los que son padres vayan relacionando estas características como papás, como mamás, ¿sí? Era indulgente, tenía tendencia a perdonar fácilmente las ofensas. Y ojo, porque acá no se trata de no perdonar, sino de decir, mi hijo hizo algo que realmente no está bien. Bueno, tranquilo, está bien, ya te perdoné. Es como no dándole a la ofensa la importancia que tuvo. A eso se refiere, ¿sí? Era tibio, se comportaba de manera indiferente muchas veces. Era blando. El blando es falto de carácter y no sabe qué decir para manifestar su voluntad. ¿Por qué? Porque también era indolente, como un hombre que tiene falta de voluntad y pereza para hacer una cosa. Complaciente, deseaba satisfacer los deseos de otros. Bueno, chicos, el pueblo anda hablando mal de ustedes, pero no hagan eso. Esa fue la reprensión de él. Condescendiente, se adapta o acomoda al gusto o la voluntad de otros. Y él fue condescendiente con la inmoralidad de ellos. Simplemente le llamó la atención. Quizás porque él pensaba, bueno, ya van a crecer, ya van a madurar, ya lo van a entender que está mal lo que están viviendo. ¿Y saben qué? Lamentablemente esa es la actitud de muchos de los padres, de los del mundo sí, pero lamentablemente ese pensamiento, esas características de Elí, también están atravesando a la iglesia de Cristo, ¿sí? Elí vio actitudes en sus hijos que no corrigió. Su reprensión fue demasiado suave, amable. Él pisoteó las ofrendas del Señor cuando no cortó de raíz con ese pecado, ¿sí? Con lo que ellos hacían. Y acá está el tema. Elí falló como padre. Esa falla como padre atravesó literalmente su ministerio, aquello a lo que el Señor lo había llamado. Y por eso el Señor lo hizo responsable del pecado de sus hijos, ¿sí? Cada uno de nosotros sabe, porque la palabra misma lo dice, que mis pecados con el Señor son entre yo y el Señor. A nadie se le pone una pistola y se lo obliga a pecar, ¿sí? Porque aún cuando tu vida está en juego y la opción es el pecado, más vale entregar tu vida, que es lo que hicieron todos los que nosotros podemos ver en la palabra. Primero, la honra al Señor, antes que tu propia vida. Pero ¿qué pasa? Nosotros, cuando el Señor creó a Adán y a Eva, nos dio una misión y dijo, multiplicad, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y si ustedes ven en Génesis, el Señor a todos los mandó a multiplicarse según su imagen y su semejanza. Nosotros teníamos la imagen caída. Actuábamos igual que Elí quizás muchas veces, cuando no conocíamos al Señor. Pero el Señor en nosotros, Él en nosotros, Él nos devolvió a ese diseño original. A ese diseño original donde nosotros vamos a trabajar con nuestra vida sobre la vida de nuestros hijos. Lo que Elí no hizo con sus hijos fue lo que finalmente a sus hijos después los llevó a el pecado lisa y deliberadamente. ¿Se entiende? ¿Me explico? Entonces, como vimos en los versículos,
que se los vuelvo a leer porque dice, Elí les dijo, ¿por qué se comportan así? En el 23 y 24 del capítulo 2. ¿Por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si el pecado era tan grave, ameritaba literalmente poner orden y disciplina en ese momento. Y él no lo hizo. Y fíjense que él no lo hizo porque a él lo que le estaba importando en ese momento era lo que el pueblo decía, no lo que sus hijos hacían. Y cuántas veces, ¿sí?, vemos que muchos usan el ministerio para su fama y su reputación y no para la adoración a quien realmente deben dársela. Usan la fama y la reputación del ministerio como un servicio a sí mismo. Me sirvo como a través del ministerio. Y así es como vemos hoy por internet, ¿sí?, los grandes predicadores, incluso los grandes ministros de alabanza, como todo está enfocado en ellos y no en aquel que nos llamó y a quienes que debemos realmente adorar, ¿sí? Entonces, en 1 Samuel 3:13, cuando Dios está hablando de por qué le dijo a Elí cuáles iban a ser esas consecuencias, Dios dice así, Dios dice, ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Y en las diferentes versiones, porque busqué en todas las versiones que pude, ¿sí?, las palabras que se usan fue, no los estorbó, no los reprendió, no los disciplinó, no hizo nada para corregirles, no les reprochó. Deja bien claro que él como sacerdote no hizo nada, pero como padre tampoco. Él tenía dentro del ministerio trabajando a sus hijos. Como sacerdote, como sumo sacerdote, él tenía la obligación de velar por la santidad dentro de ese lugar. Pero como eran sus hijos, no hizo más que decirle, chicos, miren lo que anda diciendo el pueblo. Entonces, como padre y como sacerdote, que él no haya cumplido su ministerio como papá como debía, finalmente afectó su ministerio en la iglesia. Y eso es lo que pasa. Y eso, mis hermanos, es lo que pasa. Nosotros no podemos tener una vida allá en casa de una forma y pretender que acá sea una vida de santidad, de adoración tremenda a Dios, cuando en nuestra vida no lo adoramos. Porque lo que nosotros vivimos pasando esas puertas finalmente llega y afecta al pueblo de Dios, a la iglesia. Así como Elí no supo ser padre, eso afectó al ministerio y eso afectó al pueblo todo, nosotros hoy vivimos lo mismo, ¿sí? Lo que vivimos en nuestra casa no puede ser diferente de lo que vivimos cada domingo acá. No puede ser diferente. Lo que vivimos cada domingo tiene que ser literalmente una de las manifestaciones de tantas que son las 24 horas del día, del resto de los días en mi casa, en el trabajo y en cada lugar donde estoy viviendo, ¿sí? Y todo eso manifiesta simplemente que lo que Elí no tenía bien era su relación con Dios. Así de claro, simple y concreto, ¿sí? Y nosotros como padres, todavía lo que no entendimos bien es que la responsabilidad espiritual sobre cada una de las áreas en la vida de nuestros hijos es nuestra. Mamá, papá, es nuestra. Y fíjense porque la palabra dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nuestra responsabilidad como padre, como madre, es transmitirle a nuestros hijos la verdad de quién es Dios.
nuestra tarea. Y después vamos a descansar confiadamente, porque cuando ellos sean grandes y tomen sus propias decisiones, el que se va a ocupar en ese momento, ahí es Dios. Pero primero yo tengo que hacer una tarea muy específica. Es mía la tarea como mamá, como papá, de instruir a los hijos en el camino del Señor. Deuteronomio 6:7 dice: incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En todo momento es nuestra responsabilidad acercar a los hijos a la palabra para que la conozcan, porque a través de la palabra conocen al Padre, para que ellos sepan y comprendan, y para que ellos sean entrenados en cómo aplicar la palabra a nuestras vidas. Que ellos sepan cómo aplicar la palabra a sus vidas, ¿sí? Y cómo vivirla. Hay muchos que esperan quizás hoy que eso lo haga la iglesia, que sea la iglesia la que le enseñe a sus hijos la palabra del Señor. Y la verdad que no. En Efesios 6:4 dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y en estos pasajes, en los pasajes que leímos, y aún en este, porque sabemos que Efesios lo escribió el apóstol Pablo, en ninguno dice que en la iglesia sean instruidos, que el pastor instruya a los chicos, que la maestra de la escuela bíblica les explique. No, deja bien claro que la tarea es nuestra, con lo cual, si nuestro hijo viene y nos pregunta algo de la palabra, ¿le contestamos o lo mandamos a que lo pregunte en la iglesia? Porque si yo no lo sé, uno de los mayores testimonios que le puedo dar a mi hijo es decir: ¿sabes qué? No entiendo, pero vamos juntos a buscarlo. Vamos juntos a su palabra. A ver, ¿por qué? El otro día hablábamos con una hermana, porque fue algo que en su momento hablábamos con la señora Beli, ¿sí? Muchos chicos que vienen y dicen: pero eso no se puede. No, ¿por qué? Porque es del diablo. Ajá. No, hermano, hermana, yo te animo a que te saques esa frase. Si tu hijo está entendido que hay algo que no puede, llévalo a la palabra, a que conozca al Señor. ¿Por qué en su amor el Señor espera que Él no haga eso? Porque cuando vos le decís a tu hijo que no meta el dedo en el enchufe, le estás enseñando que no los meta porque le va a agarrar corriente, porque le va a hacer mal. No es que vos estás ahí parado como un ogro diciendo: no metas los dedos porque sos malo, porque sos caprichoso y querés que no lo haga. Cuando nosotros corregimos por un bien y por un favor hacia ellos. Y el Señor es exactamente igual. Pero si nosotros le decimos que es del diablo, Él se queda con que hay cosas que son de Dios y cosas que son del diablo. ¿Saben lo que pasa? Y en el nombre de Jesús vamos a ir en contra de eso, porque creemos lo que la palabra dice, que esta generación, que estos padres que aquellos que hoy están recibiendo el mensaje, van a vivir la palabra y van a instruir a sus hijos. Porque lamentablemente hay estadísticas que dicen, y yo esto lo hablo con los adolescentes, hay estadísticas que dicen que los chicos permanecen en la iglesia y los adolescentes hasta que terminan la secundaria. Una vez que terminaron de la secundaria saben que no están más bajo la sala de sus papis. Entonces se enfrentan con el mundo. ¿Y qué argumento es para un pibe de 18 años parado frente a otro decirle: no, yo no hago eso porque es del diablo? El otro te va a dar vuelta, el mundo los va a dar vuelta. Entonces, mis hermanos, esto que pasó con Elí no nos tiene que pasar, pero muchas veces actuamos. Yo era una Elí antes de conocer al Señor.
Y para la gloria de Dios, el Señor puso un ministerio muy poderoso, usó un ministerio en su momento a través de una administración que hizo a toda la iglesia y que de hecho muchas mamás pasaron por acá. Yo las animo, vuelvan a leer todo el material de sabiduría para madres, porque ahí, literalmente, palabra por palabra, eso para mi vida fue de gran bendición, porque conocí a Dios. Tuve que ser guiada por alguien, sí, por un ministerio. Nuestra pastora usó un material específico, pero fui instruida en la palabra para saber como madre, y aún, obviamente, no que ya lo haya alcanzado, como decía Pablo, porque es permanente, ¿sí? Busquemos en la palabra, busquemos, tenemos toda la palabra de Dios. Nadie nació sabiendo ser padre ni madre, pero sí Dios nos da su guía, Él nos dice cómo. Y la paternidad y la maternidad son formas de adoración al Señor, ¿sí? Finalmente, el tema es que nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos pide, instruir al niño en su palabra. Pero no solamente eso, porque nosotros vamos a instruirlo y como les decía recién, la obra de santidad en sus hijos la va a hacer el Espíritu, no nosotros. Ahí sí es donde entra la gracia y la misericordia. Pero muchos padres confunden permisividad con gracia. No, pero ¿y la gracia del Señor dónde está? Y dejan. Y fíjense, nosotros tenemos que instruir a los chicos. Y eso es así. Pero si nosotros, primero, no tenemos una relación con el Señor, difícilmente podamos instruirlos, difícilmente podamos, porque ¿saben qué nos va a faltar? El testimonio. Y ahí es donde viene, que yo puedo saberme toda la palabra, yo puedo hacerme el seminario, que los que saben, anhelo hacer el seminario, ser más instruida, pero ¿de qué me serviría tanto estudio si mi vida no refleja al Señor? Entonces, yo puedo instruir y lo debo hacer porque eso es lo que dice el Señor, con su palabra. Pero fíjense lo que dice Romanos 12. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿aman a sus hijos? Estoy más que convencida. ¿Aman a sus hijos? Vamos de nuevo, ¿nos escuchó? Yo sí espero una respuesta. ¿Aman a sus hijos? Amén. Entonces, ser padres, como todo ministerio al que el Señor nos llamó, implica un costo. Hay un costo. Y fíjense, Romanos 12:2. En la versión que yo tengo dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Los hijos de Eli se adaptaron al mundo y se mezclaron con el mundo, aun cuando estaban dentro del tabernáculo. Nosotros estamos en un mundo, en una sociedad y en una cultura totalmente hedonista, una cultura que nos traspasa porque nacimos en ella, una cultura que nos dice, busca tu propia satisfacción, hacé lo que a vos te guste. Si te da placer, está bien. ¿Te gustó? ¿Al otro no lo perjudicaste? Entonces seguí. Ese es el mandato de esta sociedad. Y a la Iglesia de Cristo también nos atraviesa. Entonces, hoy tenemos dentro de la Iglesia de Cristo muchísimas cosas, ¿sí? Muchísimas cosas que literalmente son del mundo. Algunas literalmente pecado delante del Señor, como por ejemplo la pornografía, es algo que está metido dentro de la Iglesia del Señor y hay que arrancar de raíz, ¿sí? Pero hay otras cosas que pueden ser buenas, pueden ser utilizadas para bien y aún para crecer en el camino del Señor, porque son herramientas válidas y terminan, ahí sí en nuestras manos, siendo realmente satánicas.
todo lo que tenga que ver con la tecnología. Hermanos, la tecnología es buena, el celular es bueno. El WhatsApp nos ha llevado a poder comunicarnos con gente que quizás no había forma. El poder buscar información a través de las redes, algo que antes solamente tenías que ir a una biblioteca. ¿Sí? Pero cuando todo eso ya traspasa los límites y el equilibrio prudente y ya son parte de tu día, de tu vida, y eso encima implica ignorar, no mirar, no ver lo que tus hijos están haciendo. Ay, quédate quieto porque no te dejan escuchar lo que estás viendo. Ay, bueno, me quiero poner a mirar una película. Anda con el celu. Entonces, cosas que son buenas nos traspasaron primero a nosotros como adultos. Y esta parte del mensaje es para todos, ¿no? Siempre el mensaje es para todos, pero esto los jóvenes también. Porque nos traspasan como padres, nos traspasan como esposos. ¿Cuántos aún tienen la tele en la habitación? Y antes de dormir lo último que ven es una película que seguramente está cargada de sexualidad, de pornografía, de maledicencia, como dice la palabra, de palabras obscenas, groseras, de violencia. ¿Cuál es nuestro alimento? Si eso nos traspasa a nosotros primero, ¿con qué cara yo le voy a ir a decir a mi hijo, no, vos eso no, pero yo sí? ¿Soy entendido que eso traspasa mi mente y mi alma? Pero esa convicción me la da el Espíritu. Y si yo no paso tiempo con papá, nunca voy a tener la convicción de que Él es tan bueno y me cuida y me quiere apartado de todo aquello que me hace mal. Si yo como adulto no lo entiendo, y ahí es donde hoy tenemos hijos que no son disciplinados, que no son corregidos, y que no solamente eso, sino que se les da todo lo que exigen. ¿Sí? Y yo fui una de esas. Entonces hablo con la autoridad de saber, hermanos, lo que eso hace en la vida de sus hijos. Pero para la gloria de Dios yo sé lo que hoy el Señor está haciendo en la vida de mis hijos. Y confío en sus promesas. Entonces, aquellos que aún tienen sus hijos en sus casas, aquellos que vienen cada domingo a congregar, aquellos que se dicen hijos del Altísimo, tienen que manifestar con sus vidas la adoración al Padre, porque es la única autoridad que después van a tener para poder corregirlos y disciplinarlos. Entonces, hoy tenemos una generación contestadora, egoísta, egocéntrica, sumamente, porque no han sido corregidos. Esto que pasó con los hijos de Eli pasa hoy. Vos estás hablando con otro y está el hijo del otro a los gritos, mamá, te estoy hablando, escúchame. ¿Sí o no? Yo lo he escuchado, no digo acá, pero digo, lo he escuchado. Y cositas así, chiquitas. Entonces, ¿cuánto más cuando van creciendo? Todo eso permitió Eli, no lo corrigió, no los disciplinó en la palabra del Señor, pero evidentemente tampoco con un buen testimonio. Y por eso sus hijos se desviaron y por eso murieron, ¿sí? Finalmente, el Proverbio 13:24 dice, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. El pecado de Eli fue también que en ese sentido él aborreció a sus hijos. En una versión dice él aborreció a sus hijos, porque el que ama a sus hijos los disciplina. Porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Proverbios 3:12. El Señor, a nosotros que somos sus hijos, nos reprende y nos disciplina. ¿A alguno le gusta? No sé si les creería si me dicen que sí. Pero ¿a alguno le gusta? No. ¿A nuestro hijo le va a gustar que los disciplinemos, que los corrijamos? No. Y ahí está cuando yo honro más a mis hijos que a Dios. Si yo no quiero que mi hijo se enoje, que mi hijo llore, que mi hijo sufra porque no tiene
el jueguito último de moda, o porque no le estoy permitiendo aquello que quiere y lo estoy viendo como un sufrimiento, pero entiendo, primero yo como adulto entiendo con eso qué es lo que estoy queriendo encauzar en mi hijo. Si yo no lo entiendo, ¿sí?, no lo voy a poder hacer. Ahora, si yo lo entendí, ahí es donde yo me planto. Ahí es, hermanos, donde yo me planto. Yo honro al Señor, aún a costa de ver a mi hijo llorando, enojado o haciendo berrinche. Porque un día él va a entender que esa disciplina que yo le di fue por amor. Porque la palabra dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y acá no estamos hablando de castigos, estamos hablando de cosas básicas, sencillas y concretas, ¿sí? Poder mirarlo a los ojos, mírame, te estoy hablando. Hermanos, un chico que no sabe escuchar a sus padres y obedecer a sus padres, no va a saber escuchar y obedecer a Dios. No va a poder, porque no aprendió obediencia. Y esa es la parte que a nosotros nos toca. Y esa es parte del amor. Lo que pasa es que a lo mejor los que tienen mi edad piensan, uy, no, pero disciplinar, no, disciplinar, pará, vení, sentémonos, mírame a los ojos. ¿Qué pasó? No porque lo hiciste, porque ¿por qué lo hiciste? Por lo mismo que nosotros hacemos todo lo que al Señor no le gusta, ¿sí? Porque en nuestro corazón la naturaleza ahí pelea. Y a veces que no peleamos, la dejamos que salga y hacemos lo que queremos. Y a nuestros hijos le pasa lo mismo. Entonces nunca es por qué lo hiciste, sino es qué hiciste, qué pasó. Y poder llevarlos a que entiendan que hay consecuencias de eso, que reparen el daño si es que hicieron un daño. Si rompieron un florero, por decir algo, bueno, vení, limpia esto. Quizás si son muy chiquitos, ustedes como padres, bueno, juntan las piezas grandes, pero el niñito barre. Ay, pero soy chiquito, no sé. Aprende, barre, empezá. Que sepa que ellos van a tener que asumir las consecuencias de sus actos. Y eso se aprende en así de chiquititos, mis hermanos. Y si no lo hicieron, aún hay tiempo, porque el Señor, hay una diferencia entre los hijos de Elí y nosotros, ¿sí? Nosotros sí estamos en el tiempo de la gracia. Y si alguno de nosotros hemos visto en estas palabras, nos hemos reflejado con Elí, Dios es fiel y justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad. Él perdona nuestros pecados, ¿sí? Pero sobre todas las cosas, y con esto quiero cerrar, Elí fue un sacerdote que como padre no supo cómo hacerlo, ¿sí? Y eso finalmente se evidenció en el ministerio. Y eso finalmente afectó a todo el pueblo. Nosotros podemos servir, nosotros podemos hacer muchísimas cosas y pensar, qué bueno es el Señor, cómo me está trayendo por sus caminos. Pero hay algo que el Señor nos dio a todos, y es esto de entender que hoy ya no tenemos un sumo sacerdote ni sacrificios que hacer como hacían en la antigüedad, sino que en la palabra en Primera de Pedro 2:9, a ver si la pone el hermano, ahí dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada uno de nosotros somos de linaje escogido. Nosotros fuimos escogidos por Dios porque en Cristo tenemos nuestro linaje. En Cristo.
No por ser el hijo de mi mamá o mi papá el pastor, o por ser hijo de mis papás líderes, no. Cuando yo no merecía nada, cuando era un total pecador, muerto en delitos y pecados, Él me escogió. Y el linaje me lo dio Él. Soy un linaje escogido. Y no solo eso, hoy nosotros, cada uno, desde el más chiquito que se entregó a Cristo, y tenemos la gracia y la bendición de tener a Álvaro hoy, entonces esto también es para vos, Álvaro, y tomalo, cada uno de nosotros, todos los que ya hemos hecho una decisión por Cristo y hemos sido regenerados y hemos nacido de nuevo, hoy nosotros somos sacerdotes, tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no solo sumo sacerdote, sino que Él mismo, el sacrificio perfecto por nuestros pecados, su sangre nos limpió. Pero en Él hoy cada uno de nosotros somos sacerdotes. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros llevamos la adoración ante el altar. El altar, nuestra vida misma. Nuestra vida completa al 100%. Nosotros llevamos la adoración al Padre. Nosotros clamamos en oración al Padre. Nosotros clamamos con nuestra vida y adoramos con nuestra vida. Adoramos orando. Y nuestra vida tiene que ser un sacrificio agradable, de olor agradable delante del Padre. Nuestra vida. O sea, nosotros somos sacrificio agradable, olor grato delante del Padre, porque la sangre de Cristo nos cubre. Entonces, hoy nosotros adoramos al Señor y nosotros tenemos acceso ante su trono. Y si hasta hoy no supimos ser los padres porque no conocíamos a Dios de tal forma, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, sino que Él nos dice, una vez más, búsquenme mientras yo pueda ser hallado. Y el Señor todavía, aún, anhela y está presente. El fin de los tiempos se acerca, lo venimos diciendo, no sabemos cuándo, pero hoy es el día. Hoy es el día en que cada uno de nosotros tiene que buscar conocer a Dios. No podemos adorar. No podemos alabar, no podemos servir a quien no conocemos. Y Dios nos anima a que los conozcamos más. Y ahí volvemos a lo que dije hace un ratito. En Génesis, sí, nosotros teníamos una misión. Cuando conocimos a Cristo, esa misma misión, volvimos a ese diseño original. Entonces, Cristo en mí es el espejo que mi hijo, mi hija va a ver. Y eso es lo que lo va a animar y eso es lo que lo va a llevar, ¿sí?, hasta que el Señor toque su corazón. Porque su palabra lo dice, instruye el Señor al niño en su camino. Pero seamos coherentes, seamos íntegros, busquemos la integridad, busquemos la santidad sin la cual nadie va a ver a Dios. Así que bueno, mis hermanos, como dice Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y después viene esa palabra que dice, incúlcalas a tus hijos. Si no están en tu corazón, si vos realmente no conocés a Dios, si vos, mujer, hombre, joven, no conoces a Dios, difícilmente tus hijos puedan verlo en vos, en tu testimonio diario. ¿Sí? Entonces, el Señor nos anima a que los busquemos, a que podamos ver que Él nos ama, que Él está dispuesto, que su palabra y es su espíritu el que nos cambia. Él nos transforma y Él quiere darse a conocer. Si ustedes están acá, no es porque haya muerte ni condenación para ninguno de ustedes. Solo hay vida en abundancia, que muchos quizás todavía no la hemos experimentado. ¿Por qué? Porque no conocemos a papá. Entonces, mis hermanos, Elí
y sus hijos. La paternidad de Elí es un llamado de atención a nuestra paternidad, a nuestra maternidad. El sacerdocio de Elí es un llamado a nuestro sacerdocio, un llamado de atención a nuestro sacerdocio. Somos real sacerdocio, cada uno de nosotros. Entonces, que esto nos anime sabiendo que Él está siempre, que ya no tenemos que ir a un tabernáculo a buscar su presencia, porque nosotros somos templo, Él habita en nosotros. Simplemente tenemos que apartarnos con Él, ¿sí? Así que, bueno, vamos a pedirle a los hermanos de la alabanza que vayan subiendo mientras oramos, ¿sí? Papá, gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre de la gloria, porque vos ministrás nuestros corazones, porque vos con tu palabra nos mostrás cuánto nos falta por conocerte. Y acá estamos, Señor, en esta hora rendidos a tus pies. Anhelamos conocerte más. Sabemos que nuestra mente finita no terminará de conocerte, pero no es nuestra mente, es nuestro espíritu y todo nuestro ser. Anhelamos conocerte, Señor, para que pongamos siempre en primer lugar la honra a tu nombre y a tu presencia, para que podamos honrar a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestros padres, para que podamos ser personas que sepan vivir tu palabra, pero sabiendo que la primera y verdadera honra es solamente a tu nombre, aunque ello implique muchas veces situaciones que no nos agradan. Pero, Señor, confiamos, aun cuando veamos a nuestros hijos que se enojan, que se disgustan con la corrección y con la disciplina, ¿cómo no hacerlo si aún vos nos disciplinás? Y vos no parás por nuestro enojo, sino que tu grande amor es el que nos disciplina cada día. Gracias, papá, porque tu amor se entiende cada día más. Y la disciplina es una de las cosas que vos usás con nosotros. Gracias, papá, porque somos hijos verdaderos, porque no somos hijos ilegítimos, si somos hijos genuinos. Gracias, Padre amado. Señor, que esta palabra dé fruto en cada uno de mis hermanos, en cada uno de nuestros corazones. Señor, que esa santidad sin la cual nadie te verá, crezca en nosotros, porque el poder de tu palabra nos atraviesa, nos transforma y nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Señor, aferrados a vos, podremos ministrar en nuestras casas, en nuestras vidas y ante tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque nos llamaste a ser tus adoradores. Gracias, Señor. Ayúdanos, papá. Ayúdanos porque no sabemos cómo hacerlo solos y no podemos hacerlo solos. De ninguna forma. Si vos no estás, no podemos. Señor, que tu Santo Espíritu se manifieste con poder en nuestras vidas y en tu iglesia. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Los invito a ponerse de pie, última vez que se los pido, y seguir dando gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque Él sabe las necesidades y las cosas que guardamos en el corazón. Él nos conoce mejor que nadie, porque como dice su palabra, somos su pueblo escogido, su real sacerdocio. Somos sus hijos, sus amados. Y, Señor amado, te pedimos perdón por tantas faltas. Te pedimos perdón, Dios, porque fallamos todos los días, nos equivocamos. Te pedimos perdón, papá. Perdón por fallarte como hijos, perdón por fallarte como padres, perdón por fallarte, Señor, con nuestros pensamientos,
por desconocimiento quizás, por no saber. Señor, pero te pedimos en este momento que vengas a nuestro corazón, que limpies nuestra vida, que limpies nuestro ser. Queremos parecernos más a ti, queremos obedecerte, queremos ser, Señor, disciplinados por ti, porque tú lo haces con amor, papá. Todo lo haces para bien nuestro, Señor. No eres autoritario, eres amor y nos disciplinas por amor, papá, para bendición de nuestras propias vidas, de nuestras propias familias. Por eso queremos, Señor, en este tiempo, abrir nuestro corazón, Señor. Ven a nuestro corazón, papá. Ven a nuestra vida, Dios, te necesitamos. Gracias, Señor. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos por tu voz. De tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Rendimos nuestro corazón, Señor. Rendimos nuestra vida delante de tu presencia. Rendimos todo nuestro ser delante de ti, Señor. Por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Gracias, Señor. Gracias porque podemos tener tu palabra. Porque en tu palabra, Señor, todo lo que está todo lo que necesitamos ser. Lo que necesitamos, papá, para ser mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, para crecer en cada área de nuestra vida, Dios, para conocerte a ti. Danos un corazón con hambre de ti, Dios, con hambre de tu presencia, con hambre de tu palabra. Danos un corazón amante de ti, Dios, porque tú lo llenas todo, tú eres todo, Dios. Tú lo llenas todo, tú eres la plenitud de nuestra vida. Danos hambre y sed de ti, Señor. Que en esta semana tu palabra, Señor, sea el alimento. Tu presencia sea constante en nuestra vida. Nuestra búsqueda de ti, Señor, nos lleve cada día más cerca de tu corazón. Padre, gracias. Gracias. Acompáñanos a nuestra casa, Padre.
Y guarda esta palabra, ayúdanos a guardar esta palabra en nuestras vidas y ponerlas por obra, Dios. Gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Bendiciones para todos. Pueden dirigirse hacia sus hogares.